Seguimos con el estudio del libro Ba'anit Tefilá sobre el mundo de las oraciones, el Shemoneh Esrei, que también se llama Amidá, que también se llama el rezo silencioso. Y hemos avanzado mucho en su significado, que por qué empieza con Adonai, que por qué dice que el protector de Abraham, que por qué nos inclinamos. Hablamos como la tefilá es un medio. Decía, la tefilá, la oración no es un milagro, pero es un instrumento, una herramienta para ver milagros. Y hablamos cómo la tefilá puede hacer que los decretos divinos cambien, ¿sí? Que hay momentos en esa tefilá del Shemoneh Esrei donde hay una conexión con los ángeles. Hemos hablado varias cosas, pero hoy me voy a centrar en el código de la oración. Vamos a hablar sobre el Sidur, el código de la oración. Eso era lo que les iba a hablar hoy. Mucha atención porque es muy interesante. Y lo podemos terminar hoy. Pues Hashem, que lo terminemos hoy. Para que quede el estudio, el código de la oración completico, ¿sí? Pongan atención. El verdadero servicio a Hashem es por medio de ¿qué? De la oración. De eso aprendemos que es un mandamiento de la Torah, orar a Hashem todos los días. En Shemot 23:25. Va'avaten et Adonai Elokeim. Y servirás a Hashem tu Elohim. El verdadero servicio es por medio de la oración. Quiere decir que no servimos a Hashem si no estamos orando, no estamos rezando. Ya vimos la de la Parashá Sotá y cómo el nazareno el nazir quería acercarse más a Hashem, rezar más y apartarse de todo lo que le estuviera influenciando y cortando esa conexión con Hashem. Nosotras tenemos que ir en pro de eso, de ser cada día mujeres más de tefilá. Usted está haciendo sus oficios en casa en tefilá, sale, camina en tefilá, rezando. En el primer capítulo de las Lijot Tefilá, Maimónides busca la historia y el desarrollo de una oración judía. Durante muchos siglos, desde cuando Moshe dio la Torá al pueblo de Israel, los judíos oraban todos los días, expresaban alabanzas que salían directo de su corazón, haciendo peticiones y hacían acciones de gracias a Hashem. Todos podían comunicarse con Hashem de una forma muy especial. Los patriarcas de Israel habían abierto las líneas de comunicación entre el cielo y la tierra y sus descendientes siguieron el ejemplo. Recuerden que aprendimos en este libro que en la época de los patriarcas, por así decirlo, el mundo estaba dormido y que fue cuando ellos empiezan a hacer, cuando Abraham, por ejemplo, reza, intercede por Sodoma. Dice que los patriarcas despertaron al mundo con la tefilá. Y lo que estoy leyendo es que desde que Moshe entrega la Torá a Israel, los judíos se comunicaban de una forma personal con Hashem, siguiendo el ejemplo de los patriarcas. Todo eso terminó con la destrucción del primer templo y subsiguiente el exilio. Cuando nuestro pueblo fue llevado errante a Babilonia con culturas ajenas en tierras extranjeras, ¿qué pasó? Los judíos se alejaron de Hashem, del Hashem de sus antepasados. Por último, se alejaron de sí mismo, de sus raíces, de sus valores espirituales. Eso es lo que está pasando ahorita. ¿Qué pasó con nosotros? Herencia recibimos, dice herencia, dice el profeta, herencia de mentira recibí de mis padres. Así fue, es una forma de exilio. Lo que estamos viviendo es un exilio. No tenemos nuestra cultura, nuestras raíces, nuestros valores espirituales. Por eso estamos haciendo teshuvá, por eso estamos retornando a la Torá. Pero nuestro pueblo ha vivido así. Cuando fueron exiliados a Babilonia, ellos empezaron a perder todo eso.
Nunca más pudieron los judíos llegar a lo recóndito de su alma para sacar las palabras adecuadas, con las cuales expresar sus más profundos anhelos para servir a Hashem, con todo su corazón y con todos sus recursos. El exilio devastó a los judíos y los dejó espiritualmente mudos. Espiritualmente mudos. ¿Qué significa espiritualmente mudos? Dejaron todo. Se perdió la conexión con Hashem. Miren esto, el exilio dejó a las personas espiritualmente mudas. O sea que cuando Estamos en el exilio todavía y tenemos que mirar, ¿estamos mudos? Si estamos igual que nuestro pueblo hace muchos años. Una tarea formidable enfrentaban los guías espirituales de esa generación, la generación silenciosa de judíos. Estaban mudos, espiritualmente mudos. ¿Qué tenían que hacer los líderes de esa época? ¿Cómo hacer que su pueblo hablara? ¿Cómo hacer que su pueblo rezara? ¿Cómo hacer que el pueblo volviera a la tefilá? Qué reto tan grande, ¿no? ¿Cómo decirle a una persona rece y estando en un país diferente, sirviendo a Dios, siendo esclavo? ¿Cómo? Si uno a veces le dice a la persona, está en una prueba, llega la mujer en una prueba, una situación, mejor dicho, que lo que quiere, lo último en la vida es ponerse a rezar. Y la solución es, rece, haga tefilá, haga plegaria, no que puede cambiar su decreto. Sí. Pero la persona dice, yo no sé rezar, yo no estoy muda espiritualmente, está en un exilio. Y dice aquí, qué formidable, qué tremenda responsabilidad tenían que enfrentar los guías espirituales de esa época. No era fácil, ¿no hemos pensado en eso? No. Ustedes, les he dicho a través de este estudio los jueves que lo que tenemos acá es un tesoro, que si conociéramos lo guardaríamos bajo llave o en una caja fuerte. Cada palabra que está en este libro de Sidur es tan significativa. Una oración después de la otra tiene una razón de ser. Todo es una razón de ser. Entonces, ellos estaban en una generación silenciosa. Estaban en una generación donde estaban mudos. Muchos regresaron mudos, confundidos de ese exilio en Babilonia. La tierra santa estaba en sus manos, pero la lengua santa había sido arrancada de su corazón. Uy, qué triste. Dice que en la época de Rambam, cuando él llega, Sí. Rambam Maimónides, estaba al frente de donde yo estudié, la sinagoga de Rambam. Y yo les leí la última vez sobre el día de Jerusalén, una historia donde cuando Rambam llega no habían 10 judíos para hacer un minyan. No habían 10 judíos en Jerusalén para Y en hacer un minyan. Jerusalén. ¿Ustedes pueden pensar eso? ¿Pueden pensar eso, que nuestra historia fue así? Hoy Baruch Hashem nos gozamos y alegramos que está lleno de judíos y vemos por internet, o cuando ustedes tengan la oportunidad de ir también, Bezrat Hashem pronto, ver en cada esquina un judío, en una tienda judío, todo es judío, todos judíos caminando al lado tuyo, vienen, van, todo es judío, en medio de turistas y todo, pero ves tu pueblo, ahí estás tú, ahí estás, y entonces, así era en esta época, el exilio, ellos estaban en la tierra, pero la lengua santa ya no estaba en su corazón. Los guías, los maestros, los escribas, los sabios, los profetas, todos se juntaron. Miren lo valioso que tenemos acá, miren lo valioso. Esto tiene historia, y una historia bien importante. Se pusieron de acuerdo sobre cada frase santa, cada pensamiento sagrado, cada idea inspirada, cada valor esencial del judaísmo, y luego con gran habilidad la entretejieron en un magnífico tapiz de oraciones uniformes. Reagruparon los tesoros espirituales del judaísmo, restauraron el don de la oración a los descendientes de los patriarcas como reconocimiento de sus formidables logros. Estos 120 hombres se ganaron el título de los sabios de la gran asamblea.
¿Recuerdan al principio de este libro que les hablé del origen de la amidad? Aquí está el principio. Y dice que los sabios de la gran asamblea eran 120. Y que ellos fueron los que hicieron este trabajo de entender cada cosa del Sidur. Y cuando estábamos estudiando el Yakut de Joseph, que hablábamos de la tefilá, había una forma que aquí se escribe con Haf y que lo ponen con Kaf. Y uno dice, ¿por qué? Porque significa tal cosa. Y tú tienes que pensar en eso. No, ya está escrito. Ya está escrito cada cosa, cada punto, cada coma, cada... ¿Qué tal esto? O sea, es una cosa maravillosa. Entonces, estamos hablando del código, el código de la oración. Lo que usted y yo tenemos en nuestras manos cada vez que nos acercamos a Shen es un código. Que aunque no sabemos el significado de cada palabra, hay una verdad oculta ahí. Y es lo que empezamos a hacer la introducción. Rabbi Shayim de Velocin escribe sobre la importancia de cada palabra de la oración de la Amidá. Estamos hablando específicamente de la Amidá, ¿ok? Del rezo silencioso. Los sabios de la gran asamblea que redactaron el texto de la Amidá eran 120 eruditos. Algunos de ellos fueron profetas y sabios. Nunca se podrá repetir el trabajo que ellos hicieron, por el nivel espiritual en el que estaban también. A cada palabra de esta liturgia le dieron una investidura de poder que afecta a toda la creación, desde la partícula atómica más pequeña hasta la masa galáctica más grande. Además, el efecto de cada palabra deja una huella diferente en el cosmos. El efecto de la oración vespertina no es el mismo que el de la oración ofrecida en la mañana anterior. Todo esto es posible porque un espíritu de santidad divina guió a los autores. El mismo Todopoderoso implantó dentro de cada palabra un poder infinito y un efecto ilimitado por medio de ellos. Una razón más para entender por qué es tan importante el rezo de la Amidá. Cuando usted y yo lo hacemos, no solamente está afectando su relación, sino el cosmos completo. Por eso se llama el código de la oración. ¿Saben ustedes que todo fue creado con la palabra de Hashem? Todo fue creado con el hebreo. ¿Sí? Y por eso aunque usted no entienda, su alma entiende. Su alma entiende. Puesto que ningún ser humano puede sondear la inmensa profundidad de cada palabra de la oración, nuestro único deber es orar con intención simple y pura. A medida que se pronuncia cada palabra, uno debe figurarse mentalmente la imagen de la palabra tal y como está escrita. Debe concentrarse en elevar las palabras hacia el cielo, hacia la fuente celestial. Quien ora de esta manera logrará un efecto con cada palabra. ¿Cómo orar de esta manera? ¿Cómo? Con una intención simple y pura, con concentración. ¿Ok? Sabiendo que cada palabra, aunque tú no lo sabes, hay un código ahí en cada palabra. Entonces dígala con concentración. Ok. Dice aquí, en el Talmud Berajot 6, describe las palabras de la oración como cosas que están en la altura del cielo. Porque cada frase de la oración se eleva en realidad al cielo en una forma de letras y palabras. Y dicen que si nosotros pudiéramos ver, cuando una persona canta, salen las ondas y salen las notas musicales. Entonces algo así nos está diciendo, que cuando hacemos las oraciones, cuando hacemos la Amidá, cuando hacemos este rezo, hay tanto poder que afecta al cosmos, hay tanto poder en cada palabra, que si las pudiéramos ver, veríamos aquí cómo se elevan todas esas letras hebreas. Si ustedes se imaginan que pudiéramos tener otro nivel donde nuestros ojos pudieran ver lo que sale de nuestra boca, y al mismo tiempo la que está allí, qué cosa tan kadosh, qué cosa tan linda sería. Dice que cada frase de la oración se eleva en realidad al cielo en una forma de letras y palabras. Se elevan, cada frase se elevan, van a la fuente que es Hashem, y tiene un efecto sobre todo el cosmos.
Por eso dice que aquí afecta al cosmos, porque ellas, estamos las 5, las 7, las 8 rezando esas palabras con fe, con emuná, con sinceridad, con pureza, y se van formando esas palabras y se van elevando hasta que llegan al cosmos. La oración, una fuerza cósmica. El Tur Shulchan Aruch de Or al-Haim escribe sobre los Hasidim Ashkenazí, los místicos piadosos que vivían en la Alemania medieval. Ellos estudiaron con meticulosidad la importancia de cada palabra del Shemoneh Esrei, lo que estamos tratando de hacer. Demostraron cómo ninguna palabra que está escrita es superflua y hallaron enseñanzas inclusive en el número de letras de cada bendición. Aquí viene algo supremamente interesante. Nosotras estudiamos en la última clase que cuando hablábamos del arrepentimiento, del perdón de pecados, tenía que ver con un verso. ¿Quién lo anotó? En Isaías, que contenía 15 letras. ¿No? ¿No lo anotaron? ¿Estaba con otro grupo o qué? En Isaías 57, 7, hablando del arrepentimiento, cuando el texto del Shemoneh Esrei habla del arrepentimiento, dice que contiene 15 palabras. El mismo número de versos que dice, abandone el malvado su camino, en Isaías 55, 7. Entonces, que los sabios de la Alemania medieval se pusieron a estudiar meticulosamente la importancia de cada palabra del Shemoneh Esrei y se dieron cuenta que había una relación entre las bendiciones, entre las 18 bendiciones y la Torá. Acabo de darles el ejemplo. En la palabra, en la bendición del arrepentimiento, rezando por el arrepentimiento, contiene 15 letras. Esas 15 letras están relacionadas con el verso de la Torá de Isaías, ¿qué? 55, 7, que contiene 15 letras y que habla de lo mismo. ¿Ok? Entonces ellos empezaron a relacionar cada bendición del Shemoneh Esrei con parte de la Torá y encontraron que había una relación muy especial. Su hermano Rabenu Yehi, hijo de Rosh, contó las palabras en cada bendición y encontró que corresponden al número de las palabras de los versos de la Torá que tratan del mismo tema. Si habla de perdón, contaba las letras y veía que tal verso en la Torá contaba las letras, los mismos versos de la bendición. La bendición de curación, por ejemplo, cuando estamos leyendo el Shemoneh Esrei, cúranos y seremos curados, sálvanos y seremos salvos. Por ejemplo, tiene 27 palabras que corresponden al verso de Shemot 15:26, que lleva la promesa de Hashem que Él es el sanador del pueblo judío. ¿Ok? Ya vimos el de Isaías, del arrepentimiento. Ahora nos pone otro ejemplo. El verso de cúranos y seremos curados está relacionado con la Torá. ¿En dónde? En Shemot 15:26, donde habla de la promesa que Hashem, Éxodo 15:26, donde habla que Hashem será el sanador del pueblo de Israel. Shemot 15:16. 26. Al analizar el texto de la Tefilá, el Shulchan Aruch, el Tur de Or al-Haim 118, indica que el valor numérico de las letras iniciales de cada bendición del Shemoneh Esrei, el valor numérico de cada bendición equivale a 1800. Este corresponde a los 1800 ángeles celestiales que reciben nuestras oraciones cuando se elevan al cielo. Muchos de nuestros grandes sabios hicieron cómputos similares. Roquea calculó que hay un total de 113 palabras al sumar todas las bendiciones del Shemoneh Esrei. Y así sucesivamente, que corresponde a los 113 palabras en el canto de Hana en primera de Shemuel 2, y a las 113 veces de la palabra Lep. ¿Qué es Lep? Corazón, que se menciona en los 5 libros de Moshe.
Esto nos enseña que mientras más nos concentramos en nuestras mentes y en nuestro corazón, en las palabras de la oración, más bendiciones merecemos. Abu Draham observa que el valor numérico de la palabra tefilá, que significa oración, tiene un valor numérico de 115, que es igual al valor de Bekavanah, con intención de corazón, y también a la palabra Abodá, que significa servicio de corazón. Abodá Haleb tiene un valor numérico de 515, Bekavanah tiene un valor numérico de 515, y la palabra tefilá tiene un valor numérico de 515, diciendo así: la oración es igual a una intención de corazón y un servicio de corazón. Une las tres. La palabra oración con intención de corazón y con servicio. 515. Si deseamos que Hashem escuche nuestras oraciones, debemos clamar con sinceridad, como lo hizo Moshe cuando dijo: Va et Hanan et Adonai, y clamé a Hashem en Devarim 3:23. El valor numérico de Ba et Hanan es 515, igual al de la tefilá, oración. ¿Cuál es el verdadero significado de estos cómputos? ¡Tarán! Como ya está, te lo voy a dejar ahí, pero el siguiente capítulo empieza a hablar que a través del Aleph Bet Hashem creó el universo, y por eso dice que cuando estamos diciendo esas palabras en hebreo hay una influencia cósmica, o sea, se mueve todo allá en el cosmos, y que cuando las decimos en hebreo, si pudiéramos ver, las palabras se van elevando hasta que llegan a su raíz, que es Hashem. ¿Ok? Que nos corresponde esta clase. Gracias. Bueno, seguimos en nuestro estudio del Shemoneh Esrei, que es la oración de la Midá, que es también llamado el rezo silencioso. Estamos estudiando el libro de Ba'ani Tefilá, Soy todo oración, soy todo plegaria. Y realmente después de que terminemos de estudiar esto, vamos a darnos cuenta que todo es plegaria. En el Sidur tradicional que nosotros tenemos, la clase pasada explicaba que la forma en que antes las personas tenían para comunicarse era directamente con Hashem, con los rezos, sus plegarias, sus tefilot, pero que todo terminó con la destrucción de nuestro sagrado templo. Cuando errantes dentro de las culturas ajenas, en tierras extrañas, nuestro pueblo judío se fue alejando de la tradición, se fue alejando de su raíz, se fue alejando del rezo. Nunca más pudieron los judíos llegar a lo recóndito de su alma. Nunca más pudieron los judíos, en medio del exilio, sacar lo más profundo de su tefilá, las palabras adecuadas, cómo expresar su sentimiento. El pueblo fue exiliado. Dice que con el exilio fue tan devastador para el judío que los alejó espiritualmente y que los dejó espiritualmente mudos. Devastador, viviendo en una cultura ajena, alrededor de dioses paganos. No podían comer como la Torah manda, no podían guardar Shabbat, su identidad perdiéndose. Dice que fue tan devastador que el pueblo quedó espiritualmente mudo. Estaban mudos ante Hashem. El haber perdido el don de la plegaria era una pérdida muy grande. Y expliqué la clase pasada, tan tremenda la responsabilidad de los guías de esa época. ¿Qué tenían que hacer con esta generación silenciosa? ¿Cómo iban a ayudar a nuestro pueblo? Eso no era fácil. Entonces, dice que cómo iban a ayudar al pueblo que regresaba mudo y confundido de Babilonia. ¿Recuerdan ustedes que les conté que Rambam Maimónides se encuentra en la sinagoga y él escribió una carta? Yo les hablé a los que vinieron el jueves diciendo: no he encontrado 10 hombres para un minyan en la santa ciudad de Jerusalén, en el centro del mundo. Escribió: no he encontrado una carta para 10 hombres para un minyan. Ustedes pueden pensar en la situación que estaba nuestro pueblo. Me conmueve mucho eso cuando leí esas palabras, porque la Midrashá
está aquí y al frente es la sinagoga de Rambán, de Maimónides, que fue destruida muchas veces, pero en la carta real de Maimónides él dice, y encontré una cueva, una cúpula, y así es su sinagoga. Parte de la historia de esa sinagoga es que todo el tiempo la destruían, pero siempre quedaba una pared, siempre. Eso está ahí al frente de Bezrat Hashem cuando ustedes vayan a Jerusalén. Yo tengo una foto que les he presentado, ahí detrás mío se ve la sinagoga de Rambán, muy, muy conmovido. Entonces dicen que nuestros líderes, ellos enfrentaron una crisis espiritual muy grande. ¿Cómo hacer para que el pueblo mudo hable? ¿Cómo hacer para que nuestro pueblo que está llegando mudo, espiritual, confundido, sin esperanza? Si a veces uno se siente así, después de todo lo que ellos han vivido, llegan a Jerusalén, ¿cómo hacer? Dice que fue una gran responsabilidad. La Tierra Santa estaba en manos, dice, la Tierra Santa estaba en las manos de ellos, estaban retornando, pero la lengua santa había sido arrancada de su corazón. Entonces los guías, los maestros, los sabios, los profetas de la época se juntaron y se pusieron de acuerdo sobre cada frase que usted tiene en este Sidur. Miren el contexto. Esto dice que en él se encuentra el pensamiento sagrado, la vida judía, todo lo esencial del judaísmo. Agruparon los tesoros espirituales del judaísmo y restauraron el don de la oración. Miren, lo que tenemos en nuestras manos es un tesoro. Cuando nuestro pueblo estaba mudo, esto, empezando por ahí. Dice que el trabajo de los 120 fue un trabajo tan especial que se llamaban los gran sabios de la gran asamblea. Esto estoy haciendo un resumen de la clase pasada. Puesto que ningún ser humano puede sondear la inmensa profundidad de cada palabra de la oración, nuestro único deber es orar con la intención simple y pura. En la clase pasada les dije que había una fuerza cósmica, así lo define el libro, de cada palabra que se dice en el Amidá. Y esto nos va a ayudar a todas a ser más temerosas, que en el momento de la Amidá yo no existo para nadie más que para Hashem. Dice que hay una fuerza cósmica. En el Shulchan Aruch de Ora Haim, en 113, escribe que los askenazim místicos piadosos de Alemania medieval, que estudiaron con meticulosidad la importancia de cada palabra del Shemoneh Esrei, ellos se pusieron a estudiar cada palabra, demostraron que ninguna palabra es superflua y que hallaron enseñanzas exclusivas en el número de cada letra. Su hermano Rabenu Yehiel, hijo del Rosh, contó las palabras de cada bendición y encontró que corresponden al número de las palabras de los versos de la Torá, que tratan del mismo tema. ¿Recuerdan las que vinieron el jueves? Que hablábamos, por ejemplo, de la bendición de la curación. ¿Qué dice? Cúranos, oh Hashem, y seremos curados. Sálvanos y seremos salvos. Dice que corresponde al verso de la Torá de Shemot 15:26. Y que si van a Shemot 15:26, habla específicamente de que el sanador del pueblo judío es Hashem. ¿Sí? Esto fue lo que estudiamos la clase pasada, como cada verso de la Torá. Dimos otro ejemplo. ¿Quién se acuerda que está en Isaías? Si ustedes tienen sus apuntes, me pueden contestar. Vimos otro ejemplo que está en Isaías. ¿Que está con qué? Hablaba del arrepentimiento, ¿cierto? Y que ese verso, de esa oración del arrepentimiento, está unida con Isaías 55:7, que habla del mismo tema. Entonces miren lo valioso que estamos hablando aquí. Estamos diciendo que cada vez que tú y yo hacemos la Amidá, el Shemoneh Esrei, estamos diciendo ¿qué? Torá, palabras de Torá. Palabras de Torá. O sea, entonces dice que hay una fuerza cósmica, porque las palabras de la Torá fueron escritas ¿en qué idioma? Y dice que la creación fue hecha con el idioma hebreo. Entonces cuando se está hablando en el idioma hebreo, explicábamos que
Si pudiéramos ver cuando el cielo está haciendo, cuando tú estás haciendo, cada una está haciendo la mida, salen las palabras hebreas y se elevan. Era una cosa bien bonita. Dice aquí que la tefilá, la palabra tefilá, indica un valor numérico de las letras iniciales de cada bendición del Shemoneh Esrei, que equivale, las letras iniciales, equivale a 1800, que son 1800 ángeles celestiales que reciben nuestras oraciones. Muchos de nuestros grandes sabios hicieron cómputos similares. Por ejemplo, hay un cálculo total de 13 palabras, de 113 palabras al sumar todas las bendiciones del Shemoneh Esrei. Y corresponden a 113 palabras del canto de Hannah, que está en Shamuel, cuando ella recibe a su hijo. Y a 113 veces la palabra Lev, ¿qué significa? Corazón. Se menciona en los 5 libros de Moshe 113 veces la palabra corazón. Y corresponde a 113 palabras del canto de Hannah. Esto nos enseña que mientras más nos concentramos en la mente y en nuestros corazones, en las palabras de la oración, más bendición vamos a merecer. Hicimos otro ejemplo, la palabra oración, son 515, es igual al valor de bekavanat, con intención de corazón, igual a la palabra Avodah Halev, que significa servicio de corazón. Cada una de ellas suma 515. Como diciendo que la oración debe hacerse con intención y con servicio de corazón. Uniendo todas, ¿ok? Si deseamos que Hashem escuche nuestras oraciones, debemos clamar con sinceridad, como lo hizo Moshe cuando dijo, y a Hashem clamé, en Devarim 3:23. El valor numérico de Bat Haná es 515, igual que tefilá, oración. ¿Y cuál es el verdadero significado de estos cómputos? Y aquí empezamos nuestro tema de hoy. El Aleph Bet, el ladrillo y el cemento del universo. ¿Ok? Así se titula esta primera parte. El Aleph Bet es lo que ustedes están aprendiendo. Es el alefato hebreo, que se compone de 22 letras sagradas que contienen una fuerza espiritual. Cada una de esas letras. Un día el rabino, ¿se acuerdan que empezó a enseñar el significado de cada letra? Y cómo formaba un poema hermoso, ¿no? Que el todopoderoso, que abre la puerta. Porque cada palabra es sagrada y tiene una fuerza espiritual profunda. Dice aquí Betzalel. ¿Ustedes saben quién es él? Betzalel y Aholiab son dos personas que Hashem encargó y que dotó de inteligencia, conocimiento y sabiduría para hacer la construcción justamente de lo que está hablando la Parashá, la construcción de las cosas del Mishkan, de la menorá, de la mesa, de todo lo que era el arca. ¿Cómo él logró eso? En otras clases les he dicho, la revelación del Mishkan, ¿quién la recibió? Moshe. Y Moshe tuvo que decirle a él, hágame esto y esto y esto. Es como si usted va a un lugar muy hermoso, usted lo ve, las montañas, el valle, una cosa hermosa, y luego le dice, Dianita, dibújeme el valle y las montañas que yo vi. Y tal cual, porque en el caso de la Torah es una representación directa de lo divino, o sea, lo que está allá. Que Hashem le muestra cómo tenía que hacerlo. Y no fue Moshe quien lo hizo. ¿Cómo lo logró Betzalel? ¿Cómo lo logró? Escuchen eso tan lindo. El arquitecto del Mishkan en el desierto sabía cómo combinar las letras con las cuales el cielo y la tierra fueron creadas. Dice que él sabía, puesto que está escrito en Shemot 31:3, con relación a él, a Betzalel. Le he llenado del espíritu de Hashem con sabiduría, inteligencia y entendimiento. Y está escrito en Proverbios 3:19, en relación con la creación. Hashem fundó el mundo con sabiduría y lo estableció el cielo con entendimiento.
Si las letras con las que el cielo fue creado desaparecieran por un instante, Hasbe Shalom, y regresaran a su fuente, dice que todo el cielo se volvería vacío en absoluto. Las 22 letras de nuestro alfabeto son fuerzas espirituales profundas, esenciales. De hecho, son la materia prima de la creación. Y no sé si ustedes han escuchado que por qué dice en el principio y que no empieza con una Aleph. ¿Cierto? Con Bereshit. Entonces ahí, obviamente, los más estudiosos dicen que por qué no empezó con Aleph si la primera letra es Aleph. ¿Por qué Bereshit empieza con Bet? ¿Qué pasó con Aleph? ¿Cuándo fue creada la Aleph? ¿Qué pasó en esa Aleph antes del Bet? La verdad contiene a todas. Entonces dice que cuando Hashem combinó las palabras y las frases y mandatos, Él culminó la creación al convertir su voluntad en realidad, por así decirlo. Hay una ciencia divina en el alfabeto hebreo. El Sefer Yetzirah, el libro de la creación, la antigua obra cabalista atribuida al patriarca Abraham, describe cómo se utilizaron las letras sagradas como agentes de la creación. ¿Qué estoy hablando aquí? Que el Aleph Bet es el ladrillo y el cemento de toda la creación. Y está explicando que cada letra es una letra, tiene una fuerza espiritual muy profunda, ¿sí? Y está explicando que las letras pueden ser ordenadas en infinitas formas, las letras. Y que cada vez que usted organiza una letra, está formando algo. Infinitas, dice aquí. Las letras pueden ser ordenadas en incontables combinaciones, cambiando su orden dentro de las palabras e intercambiando letras alineadas con las reglas de varios sistemas y letras cabalísticos. Cada reordenamiento de las mismas letras resulta en una mezcla de nuevas formas, fuerzas cósmicas y cosas nuevas, espirituales, representadas a través de esas letras. ¿Sí? O sea, es una cosa la palabra que nosotros tenemos, pero si se movieran, cada cosa representa una fuerza diferente. En las ciencias físicas se puede encontrar una analogía, una combinación de hidrógeno y oxígeno que forma, mientras que en otra un peróxido de oxígeno, de hidrógeno. Así es con todos los elementos y los números infinitos de las combinaciones posibles de las letras. Dice que el Santo Bendito sea creó todos los mundos. Este es el significado escondido en la primera frase de la Torá. En el principio Hashem creó. ¿Sí? Y dice que creó Et. O sea, Aleph. Aleph y Taf. ¿Cuál es la primera letra? Aleph. ¿Y cuál es la última? Taf. Para las que ya se saben el alfabeto. Entonces, es decir, el primer acto de Hashem fue crear las letras Aleph a la Taf, que representa la Torah. ¿Ok? Por eso se dice que el mundo fue creado con la lengua hebrea. Las palabras y las letras son eternas. Leolán Adonai de Bareja Nisach Bashamain, Hashem, tu palabra es eterna, es estable como los cielos. Y aquí le preguntan a uno, ¿cómo podemos explicar que los cielos sean estables? ¿Por qué los cielos son estables? O sea, aquí el Salmo, el Tejilín 119:89 dice, es estable como los cielos. Tu palabra es estable como los cielos. Y empieza a explicarnos, no quiero confundir, pero es bien bonito profundizar en eso, porque dice que si Hashem, es como que Hashem todo el día está diciendo la palabra para que los cielos no se tambaleen. Porque dice, tu palabra es eterna y estable como los cielos. Dice que el Baal Shem Tov explicó que la palabra de Hashem, a la cual se refiere en este verso que les estoy diciendo de Salmo 119:89, dice que su declaración
haya firmamento, hace relación con Génesis 1:6, cuando Génesis habla de la creación, es el libro de la creación. Con estas palabras el firmamento existió en ese instante preciso, pero que evita que el cielo, pregunta, ¿qué evita que el cielo se envejezca o se deteriore o se derrumbe? El salmista contestó estas preguntas cuando dijo: Hashem, tu palabra es eterna y es estable como los cielos. ¿Cuál salmo? 119:89. La palabra de Hashem que creó el firmamento en Génesis 1:6, en Bereshit, dice: se mantiene en él. El cielo continúa existiendo porque ni un instante transcurre sin que Hashem continúe diciendo. Ustedes saben el tema de que Hashem no tiene el tiempo. Para nosotros la creación fue allá, pero Él está en la creación, Él está en el ahora y Él está en el futuro y está... Entonces aquí nos está tratando de decir, y no quiero confundirlas, sino que nos está tratando de decir que según el Banzo en toda la explicación que hace el salmista, es que Hashem continúa de alguna manera haciendo que siempre suceda eso con la palabra, para que el cielo siempre sea nuevo, para que todo se renueve, para que no se caiga. Los 10 pronunciamientos originales de Hashem son repetidos de manera permanente en el sentido de que la voluntad divina los primeros 6 días continúan vigente. De otra manera, todo regresaría a la nada que precedió a la creación. Se está dando a entender que todas las cosas que hoy podemos ver es como que el Padre está repitiéndolas todo el tiempo, de una manera permanente, para que todo... ¿Sí es muy complejo? Hay una vez leyendo un artículo de eso de la unicidad, plantea que Hashem crea todo el tiempo. Entonces, cuando leía eso me imaginaba que tú estás en este presente, ¿sí? O sea, nosotros estamos en este presente atados al tiempo, pero que a medida que tú das un paso, es como si Hashem dibujara ese nuevo escenario para ti, ¿sí? O sea, porque Él está en todo y lo conforma todo. Entonces es como si Él fuera recreando cada paso que tú das. No sé si han visto esa película El Origen, ¿sí? ¿Tú viste? No recuerdo. Que está una arquitecta diseñando un escenario de una calle y empieza a crear. A medida que va caminando, va recreando la escena, el escenario físico. Entonces es algo así, ¿sí? Lo visualizaba así, que a medida que tú tomas una decisión, tú haces un acto, tú dices una palabra, Hashem va creando tu entorno, ¿sí? Su obra creadora no termina y es constante en tu caminar. Entonces por eso las coincidencias, ¿sí? Por eso los déjà vus y esas cosas, porque Él está creando a medida que tú te vas moviendo y que toda su creación se va moviendo, Él sigue creando y llevando. Me hiciste pensar lo que ha pasado en los últimos meses con nosotras, no con nuestra comunidad. Vamos moviéndonos y viene una enseñanza, vamos moviéndonos y viene una para allá. Llega el rabino y se fue el rabino y venía en una para allá. Llegó el rabino y venía justo esa para allá. Es cierto, tiene sus formas. Es lo que está diciendo aquí, que de alguna forma los pronunciamientos que Él hizo en la creación, Él está diciéndolos de una forma repetida para que el mundo no se desequilibre. Y creó la luz, entonces todo el tiempo está la luz, porque esa luz que es el or, en la palabra hebrea. Dice que las letras Aleph Bet son un conjunto de fuerzas espirituales individuales por medio de las cuales Hashem articula su voluntad a la creación. El de Gel Mahanel enseña que el hombre tiene el poder de imitar las letras sagradas con las cuales Hashem creó los cielos y la tierra. Cuando peca, están poniendo cuidado, si se ponen a leer otra cosa se pierden. Cuando peca, mancha y desprecia los poderes divinos asignados. Pero cuando actúa en una forma correcta, permite que esos poderes dentro del Aleph Bet cumplan un propósito en la persona.
puede no solo elevar su universo personal, sino el de todas alrededor, que es lo que estamos buscando. Elevarnos personalmente y como comunidad y como familia. Dice aquí, los sabios explican que Bezalel, el arquitecto del Mishkan, es decir, del Mishkan en el desierto, conocía el arte de combinar estas letras. Entonces él sabía, si la persona tiene el poder de imitar las letras sagradas, entonces voy a actuar bien y voy a saber cómo hacer para que se vea ese poder en la persona. Entonces él dice que él sabía cómo combinar las letras. Bezalel supo cómo combinar las letras con las cuales el cielo y la tierra fueron creados. Eso está en Berajot 55a. Puesto que el propósito de la existencia humana es hacer la vida terrenal digna de la presencia de Hashem y llevar a toda la humanidad a conocerlo a Él. Y es apenas lógico que la sabiduría que Hashem ejerció al crear el universo debe, hasta donde sea humanamente posible, ser poseída por quienes constituyen su Mishkan en la tierra. Bezalel, quien lo hizo así, era idóneo por virtud de su habilidad para usar las fuerzas espirituales inherentes en las letras sagradas. ¿Ok? Un poquito ahí interesante. Bueno, nuestra Hashem. La combinación de las letras. Al referirse a la santidad, el origen del Aleph Bet, Rab Yidak, Rabbi Shammai David Alusai, responde a una pregunta que deja perpleja a mucha gente. Dice, ¿por qué es necesario decir que el texto prescrito de las oraciones no sabe Hashem lo que está en nuestro corazón? ¿Acaso no sería una mayor satisfacción de su nombre si considera los deseos humanos no dichos? Rab Yidat explica que las combinaciones de letras, como están formuladas por los maestros espirituales que redactaron las oraciones, volvemos a nuestro tema central. Todo esto de la combinación del poder de las letras es porque estamos diciendo rezos, oraciones, y ahí hay un poder que tú y yo desconocemos hasta ahora. Entonces están explicando, ¿por qué no es mejor, si Hashem ya todo lo sabe, lo que hay en el corazón, sacar palabras del corazón? ¿Cierto? Tener nuestra ibodedut. ¿Para qué necesitamos el libro? ¿Para qué necesitamos eso? Dice que explica que las combinaciones de las letras están formuladas por los maestros espirituales que redactaron las oraciones, que tienen el poder de despertar fuerzas espirituales más allá de nuestra imaginación. Porque cuando uno empieza a hacer una ibodedut, muchas veces nos quedamos cortos de palabras. Si no tuviéramos este tesoro, quedaríamos cortos. Dice que, por tanto, se puede crear nuevas luces espirituales mediante seres humanos en capacidad de agentes. Para lograrlo, tenemos que articular estas oraciones. Esto hace que las letras sagradas despierten su raíz espiritual. Trae como resultado una combinación de todo sin precedentes. La interacción del Aleph Bet se combina con la oración respectivamente, y el juego de circunstancias particulares prevalentes en la tierra en el instante en que se articula la oración. Estamos diciendo que aquí, cuando decimos, la articulamos, cuando las decimos, se activan fuerzas que desconocemos. No la pierdas. ¿Ustedes saben quién era Ezra? ¿Esdras o Ezra? Dice que es Esdras el escriba. Con Nehemías, Esdras. Y sacó a todo el pueblo que estaba unido con Goyín. Muy bien. ¿Por qué se les llama soferín a los sabios de la antigüedad? ¿Por qué? ¿Sofer? Sí, sofer. Escribían. Porque escribían, ¿cierto? Los escribas. ¿Saben por qué? Dice que el oficio de ellos era contar las letras. Contaban las letras de la Torá. Ustedes escucharon ahorita que les dije que esto decía 515 y que esto sumaba 313. ¿De dónde sacamos eso? No lo están inventando.
Era gente que de verdad no perdía tiempo viendo el partido de Colombia, no perdía tiempo, estaban concentrados. Entonces dice aquí, la figura predominante de la gran asamblea fue Esdras Hasofer. El título Hasofer se traduce comúnmente como el escriba, y es correcto porque Esdras, de hecho, escribió los rollos de la Torá y luchó para garantizar la autenticidad y precisión de la tradición. La palabra sofer, sin embargo, en su forma literal significa el que cuenta. ¿Ok? Sofer, el que cuenta. Porque Ezra y sus colegas contaron el número de las letras de la Torá y dedujeron lecciones importantes de los números, formas, posiciones de las letras sagradas. Por eso es tan importante entender. Estoy solo en la introducción, queridas. Son 18 bendiciones lo que nos espera. Estoy solo en la introducción, pero si sabemos de entrada que cada bendición que está aquí tiene un código, wow, lo vamos. Dice aquí que solamente, aunque no conocemos el código, solo con decirlo, se activa. Y miren, un cuentico para terminar, les echo el cuentico. Dime, entonces, ¿por qué Esdras fue llamado Sofer? Porque cuenta, él contaba, ¿cierto? Y los soferín de la gran asamblea sabían muy bien del Aleph Bet, que era el ladrillo y el cemento de ¿qué? De toda la creación. Ok, que ya lo vimos. Y que la Torá era el plano que ordenaba el diseño de la estructura universal construida sobre las palabras y las letras sagradas. Cuando los seferín compusieron los 18 bendiciones del Shemoneh Esrei, contaron con cuidado las palabras y las letras de cada bendición para igualar los versos correspondientes a la Torá. El expresar cada oración tenía un efecto directo con algo de la Torá. Sí, la Torá por sí misma tiene todo el poder. Entonces tú estás diciendo acá algo que está en la Torá. Entonces, activa las letras para que ejerzan su influencia en todos los mundos. Empieza por ti a todos los mundos. De igual modo, el Pene Yehoshua en Berajot 28b dice que cuando Shemuel Hakatán redactó la 19ª bendición, oiga, esto es importante, ya sabemos hasta quién dio la 19ª. Por favor, no olviden este nombre. Shemuel Hakatán. Yo creo que este datico no lo saben muchas personas. Shemuel Hakatán redactó la 19ª bendición. La ordenó de tal forma que el número de palabras y letras tuvieran un efecto cósmico. Es por esto que el Tur y otros comentaristas iniciales iban a tales extremos para demostrar las relaciones entre la tefilá y la Torá, porque la oración activa las letras de la Torá. En efecto, el Pene Yehoshua explica que aun cuando una persona ora en un idioma, escuchen esta palabra que nos interesa, en un idioma diferente al hebreo, mientras la traducción se adhiera a la versión original del Shemoneh Esrei, activará las palabras y las letras correspondientes de hebreo a fin de tener un efecto en el mundo entero. ¿Entendieron eso? Esta parte es importante. Obviamente explica si la traducción que usted está leyendo corresponde pues a la verdadera traducción. Entonces, control mediante el código. El Nefesh HaHayim recalca que el texto de la oración normal redactado por los sabios de la gran asamblea, ¿cuántos eran? 120. Es tan poderoso que aun cuando el suplicante ore sin intención, escuchen esto, es tan poderoso que aun cuando la persona ore sin kavaná, sin entendimiento o sin sentimiento de comprender las palabras, tendrá un gran efecto sobre el mundo. Obviamente ¿Positivo o negativo? positivo porque es una forma de activar las palabras de Torah que tiene, y o sea, son códigos.
yo sé que puede ser un nivel un poco más avanzado, pero a medida que vamos estudiando cada oración, vamos a entrar en los códigos de lo que significa esa oración. Dime. Eso de positivo y negativo depende de la vida de la persona. O sea, tú puedes decir con tu boca la tefilá, y porque me toca rezar, ¿sí? Pero si tus actos van en contra de lo que estás leyendo ahí, eso es lo que estás creando. A eso me refería, porque pues si una persona lo hace porque sí. Por ejemplo, yo leía que tus acciones son tu energía, lo que tú estás moviendo. Cuando tú creas la palabra, sale con esa energía que tú tienes. Entonces, o sea, si lo hagas sin entendimiento. O con vida. Eso no respondería a la pregunta de si orar en hebreo, aunque no entiendo. O sea, sí, porque estoy haciendo. Según el Bene Yehoshua dice que aun cuando una persona ora en un idioma diferente del hebreo, mientras la traducción se adhiera a la versión original de Shemón Esdre, activa las palabras de la Torá. Dice que las activa, si no tiene nada. Es que de todas maneras cuando uno hace un rezo, una Torah, ¿quién va a coger un sidur para orar? Una persona que está actuando bien, dentro del uno conoce bien, dentro de la crianza O que quiere por lo menos actuar dentro de la bien. crianza como le dieron, el comportamiento, mira, se le cayó la billetera, mira tal cosa. Entonces al hacer esas oraciones tiene un Que activa las palabras y las letras correspondientes al hebreo y es, pues, Yo entiendo que los animales rechazados vayan al fuego, vayan al horno, que sean quemados, que no sean ofrenda para Hashem. Entonces él dijo, ay, yo pensé que era una bendición. Entonces el hombre se puso muy triste y el sabio se fue. Y entonces después el sabio se acostó a dormir y el Eterno en un sueño le habló y le dijo, ¿tú por qué reprendiste a este hombre así de esa manera? Él pronuncia esa bendición con todo su corazón sobre sus hijos. Y así sea una maldición, yo tengo el poder para invertir esas palabras y hacer que sean una bendición para sus hijos. Y que el hombre quedó asombrado por lo que le dijo el Eterno, porque, o sea, uno inconscientemente a veces puede pronunciar algo que no es bueno, pero el Eterno mira el corazón y lo cambia. qué bien. Toda Rabá por esa historia tan linda. No quedó toda grabada, pero muy, muy lindo. Es precisamente lo que dice, aun cuando el suplicante ore sin intención o sin entendimiento, las palabras de la Torah son tan poderosas que pueden activar la bendición. Y la historiecita que yo les tenía no es la misma. No, pero dice aquí que los maestros hadisídicos eran amigos de contar una conmovedora historia de un pastorcito ignorante. Él era el analfabeto que iba a la sinagoga, el shul, y en ocasiones en la fiesta de Yom Kippur, pero él no podía leer el sidur. Estuvo sentado todo el día y repetía con fervor lo único que sabía, las letras del Aleph Bet. Aleph Bet Bet Gimel Daled Hei, Aleph Bet Bet Gimel Daled Hei. Entonces, añadiendo a la súplica, dijo: Hashem, no sé cómo orar, por favor, acepta estas letras, Aleph Bet Bet Gimel Daled Hei, y organízalas en las palabras y frases de oración, le decía este hombre. Y los maestros hasídicos, silencio, los maestros hasídicos nos aseguran que estas palabras sinceras tenían un profundo efecto en lo más alto de los cielos y abrieron a muchos una puerta celestial hasta entonces cerrada y sellada. Aún quienes tienen la fortuna de poder leer el texto del Sidur deben darse cuenta que ignoramos el código interno de estas bendiciones. Y
y sus combinaciones místicas, de las cuales el tour nos permite vislumbrar una pequeña parte. Ofrecemos con humildad nuestras oraciones a Shen y le imploramos que organice las palabras y las letras para que despierte las bendiciones del universo sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestra comunidad. Amén. Así sea. Y dice aquí, esto termino con esto, puede ilustrar a una parábola contemporánea. Imagínense si puede una nave espacial lanzándose a una velocidad increíble a millones de millas de distancia de su planeta madre, y en el centro del control de la misión de la Tierra, la nave es guiada por un técnico de computación que opera una consola de control. El operador de la computadora no sabe nada de la nave. Imagínense esto, tiene el poder de salir del espacio. Nunca ha visto ni siquiera una nave como esta. El operador ni siquiera entiende las órdenes estrictamente confidenciales y clasificadas que están transmitiendo, porque cada mensaje está cuidadosamente codificado. Y solo la computadora de la nave especial puede descifrar las órdenes secretas. El operador de la computadora solo sabe una cosa: que tiene que oprimir unos cuantos botones y teclas aquí, arriba y abajo, y que eso hace cosas importantes, que sucederán cosas importantes en el espacio. Unos cuantos números y letras en la Tierra pueden cambiar la trayectoria y su destino y el de su familia. ¿Ok? Baruch Hashem, toda Rabá, todas por venir, las amo mucho, bendiciones, y a las que escuchan nuestra clase, que también se gocen como nos hemos gozado en este día. Amén.